Bienvenidos y bienvenidas a una emisión especial, una producción especial que brindaremos desde la Subcomisión de Cultura y Museo del Club en esta fecha tan particular, 12 de julio, estando a 97 años del nacimiento de don René Favaloro. Tendremos la chance nada menos que de dialogar con alguien de la casa, con alguien de su sangre, otro gimnasista, otro platense. Estamos hablando de don Domingo Favaloro. Domingo, es un placer que estés del otro lado, habernos podido contactar con vos y que nos hayas dado el sí, así que bienvenido y gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la presentación y realmente muy dispuesto, y para mí es un halago y un gusto hablar sobre la vida de René Favaloro y todo lo que significa René, no solamente como médico, sino como argentino, como platense y como gimnasista. Seguro, y bueno, es un gustazo, vuelvo a decirle, estar conversando con usted. Pero antes de Bueno, meternos con la obra de René, con su vida, con su ser sí, gimnasista y él como tantas aristas nos ofrece, ya vamos a hablar de eso, pero comencemos por este contexto que nos toca a todos. Estamos en cuarentena por una pandemia. Quiero así es. consultarle a usted, por más que ya esté retirado de su profesión, de la psiquiatría, pero como profesional y desde lo personal, ¿cómo está viviendo este momento? Y indudablemente que no lo vive uno con buena calidad de salud, porque indudablemente técnicamente estamos casi en un estado de prisión domiciliaria, más a veces por la edad que uno tiene. Eso significa de que tenemos que readaptarnos a un estilo de vida que no es el habitual, no es nada fácil aceptar esta situación que tan sorpresivamente nos ha tomado, y que lo más preocupante de todo es que los recaudos que se están tomando son solamente tipo paliativo, sintomáticos. No se puede hacer otra cosa porque no hay un tratamiento a fondo para poder eliminar el virus. Entonces, lo que se hacen son medidas paliativas. Desgraciadamente, esto nos recuerda otras épocas cuando todavía no se había descubierto la penicilina, etcétera, etcétera, que no había tratamiento de fondo de enfermedades que después se curaron rápidamente, porque tenemos que recurrir, como en aquellas épocas, a medidas preventivas y sin problema, sin una posibilidad de tratamiento de fondo, y con la preocupación y el temor que genera indudablemente el riesgo de incorporar el virus, porque no tenemos, a pesar de todos los adelantos tecnológicos y científicos, un tratamiento como para poder erradicar. Es decir, que depende la posibilidad de contagio de las defensas naturales que cada persona tenga para combatir el virus. Parece increíble que a esta altura de la vida y a esta altura del siglo tengamos que estar hablando de solamente la posibilidad de una defensa natural, inmunológica, para poder salir a flote de esta situación. Eso es lo preocupante de todo. Y además, importante que no solamente esto trae un problema de tipo físico, sino que el aspecto psicológico, como lo mencionaste al comienzo, por mi especialidad, no es nada fácil el encierro que uno debe padecer, salir del ritmo habitual de vida y eh, eh, cambiar la rutina de tantos años, porque todo eso genera indudablemente una afectación de la parte mental, la parte psicológica, porque por más que queramos suplir o reemplazar determinados aspectos de la vida social, es imposible porque estamos condicionados por una situación que ya nomás al salir a la calle estamos con el temor de correr un riesgo de contagio. O sea que no podemos vivir sin la preocupación permanente de estar pensando desgraciadamente en este problema que estamos pasando, ¿no? Esa es mi opinión al respecto. Bueno, sí, realmente es una situación muy particular y estamos, ¿no?, aprendiendo a convivir, a llevarlo. Y Sí, bueno, entre otras cosas nos permite dialogar, por más que sea algo extraño, dialogar por lo menos de esta manera, por las nuevas tecnologías. Y sí, bueno, qué mejor que en este día tan particular estar conversando con ustedes. Bueno, vayamos un poco a conversar de lo que nos convoca alegremente, que es hablar de René, que es un gusto realmente. Así que en principio, ¿qué le sugiere hoy la fecha del 12 de julio? Estamos a 97 años de su nacimiento. sí. ¿Cómo lo recuerda hoy como persona, como gimnasista?
Y bueno, yo a René lo recuerdo fundamentalmente, él como persona, yo diría que lo defino con frases breves. Fue un gran humanista, un defensor de la docencia y de la educación, un propulsor del mejoramiento de la calidad de vida y de la igualdad social de la gente ante las oportunidades laborales. Siempre él luchó buscando equiparar desde el punto de vista laboral y económico la situación del mundo entero. Yo creo que hay un decálogo que René dejó para el mundo, o para los que recién se iniciaban en la profesión, que yo lo tengo acá registrado, que yo creo que esto lo pinta René de cuerpo entero en relación a su forma de pensar. René dejó las 10 reglas de oro para los jóvenes, que es todo un testimonio, un testamento, diría. Las 10 reglas de oro de René para los jóvenes médicos y para todos los que llegaban a la fundación, que se puede generalizar para el ser humano. Primero, el número 1 de esas 10 reglas puso honestidad. Número 1. 2, culto de la verdad. 3, defensa de la libertad. 4, lucha por la democracia. 5, solidaridad. 6, responsabilidad y compromiso en todos los frentes. 7, lucha por la dignidad del hombre. 8, pretender una vida mejor en la tierra. 9, bregar por la unidad latinoamericana. Y 10, entender que nada se consigue sin esfuerzo. Estas son las 10 reglas de oro que dejó René para la posteridad. Bueno, nos habla casi de manera resumida de lo que era él, ¿no? Más allá de su aporte a la medicina, a la ciencia, de ser una eminencia, no solamente por la creación del bypass, sino por su ser humano. Y habla un poco de la identidad. ¿Cómo ve esta situación? Esto que él sugiere, que aconseja y de alguna manera pide. ¿Cómo lo ve hoy en la sociedad? ¿Cómo lo ve hoy en nuestra actualidad? Y yo veo que prácticamente estas pautas no se van cumpliendo, no las vemos que se van cumpliendo, porque yo diría que se está viviendo una gran crisis social que yo diría es mundial. René tenía también otra forma de enfocar esto, que lo llegó a decir en más de una conferencia, en alguna charla, y yo voy a repetir un poco las palabras que René decía. René decía, vivimos en una sociedad de irresponsabilidad organizada, de manera tal que en el posmodernismo el enfoque materialista ha predominado y predomina en la actualidad. El tener, el poder y el placer es el trípode en que se basa la sociedad hoy día, porque el consumismo ha llevado a que lo que nosotros aprendimos y nos enseñaron de chicos en la escuela, preconizar el ahorro. Todavía recuerdo cuando en la escuela primaria teníamos la libretita donde poníamos las estampillitas del ahorro que hacíamos, que mensualmente íbamos haciendo como incentivo que nos daban a nosotros en la escuela primaria. Ese incentivo que René lo menciona en relación al hecho del hábito de lograr algo que no sea en el campo material, fue totalmente reemplazado por la sociedad del consumismo. Él decía por el plástico, por la tarjeta. Entonces todo eso ha llevado a que la sociedad vea con mayor importancia los valores materiales que los valores espirituales y afectivos. Y René decía que todo eso lleva a la desestructuración familiar, porque la base de todo es la familia. La familia permite la educación adecuada, la alimentación adecuada, la incorporación de elementos que a uno nos permitan proyectar una vida futura, la vocación laboral, del estudio, del trabajo. Todo eso queda desestructurado por ese enfoque social actual. Entonces, todo eso, ¿a qué lleva? Lleva
al analfabetismo, a la pérdida de la capacidad docente, de la estimulación de la docencia. Lleva a las enfermedades, porque los chicos mal alimentados indudablemente se enferman. Está demostrado en el mundo, los pediatras de esto hablan mucho mejor que yo, que todo chico que hasta los 2 años no fue alimentado correctamente con las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas y las vitaminas necesarias, después de los 2 años de vida, aunque tengan el alimento correcto, van a tener un deterioro cognitivo de por vida que no lo van a poder superar nunca más. Entonces, todo eso va llevando a una pérdida de calidad de vida en los nuevos seres. Entonces, al haber una pérdida de calidad de vida, va generando personas cada vez menos pensantes porque son dependientes de esa limitación que tienen. Y al ser limitantes en ese aspecto, no tienen acceso a un futuro mejor y son mucho más fácilmente manejables que aquel que tiene una capacidad cognitiva correcta y desarrollada. Sumado a eso, que esa situación de desestructuración familiar, René lo decía, yo lo repito y estoy de acuerdo, hay una tendencia a que no tuviera una posibilidad laboral. Al no haber posibilidad laboral, indudablemente aumenta la pobreza, aumenta la desocupación, aumenta la inseguridad que nos rodea. Toda esa crisis social que se va viendo, donde indudablemente vamos registrando estadísticamente cómo el nivel de deserción escolar y el nivel de pobreza va aumentando en los países del mundo de una manera realmente alarmante. En este momento nosotros tenemos prácticamente un 50% de índice de pobreza en el país. Es tremendo esa cifra, Seguro. porque está hablando de generaciones enteras que han perdido su oportunidad y que no la van a poder tener nunca más porque han pasado el ciclo biológico como para poder cumplirla. Ese es el gran problema. Ese Ahora, pensamiento de René. Domingo, ahora usted me da el pie, ¿no? Justamente, obviamente que estos son derechos fundamentales. Usted lo mencionó al pasar, ¿no? La familia como base fundamental. Para ir metiéndonos con René, cuénteme un poquito cómo era la familia de René, cómo era su familia. Y bueno, la familia se radicó con los abuelos ahí en 68, 2 y 3. Ahí nacieron todos los hijos, mi papá, el papá de René, Arturo, etcétera, etcétera. 4 hombres, 3 mujeres. Cada uno hizo su vida, pero la casa central siguió siendo acá en La Plata, porque pues cada uno siguió su rumbo, la casa del papá de René, de Juan Bautista, que fue el primero en casarse porque fue uno de los mayores, y René nace no ahí en 68, 2 y 3, sino que esa es la casa paterna del padre de René, o sea, de mis abuelos. Nace, Juan Bautista se casa y va a vivir enfrente, a 68, 1 y 2, en la casa de los suegros, o sea, los padres de la señora, Rafael, ¿no es cierto? Y ahí es donde René, ya estando chiquito y lindero a la casa de la abuela materna, incorpora ese hábito del amor a la tierra, y realmente porque la abuela le inculcó eso durante toda su niñez. Por eso cuando René se recibe en la tesis, se la dedica a su abuela y como dedicatoria le pone a la abuela por haberle hecho entender y querer aún lo que significa una pobre rama seca de una planta. ¿Por qué? Porque ese amor a la tierra René lo llevó toda la vida, tal es así que por eso después se incorpora y se mimetiza también en Jacinto Abrao cuando va a un medio rural, porque ya tenía incorporado todo eso de parte de la abuela. Y bueno, después mi tío, desde 68, 1 y 2, se muda a la casa ya mucho más grande en 5, 69 y 70, la tradicional casa de los Favaloros. Digo, ¿por qué tradicional? Porque ese era el lugar de la reunión que nosotros, todos nuestros padres y los hermanos, o sea, el papá de René, mi papá y Arturo, que ya estaba viviendo en Nueva York y demás, nos reuníamos todos los primeros de año, toda la familia, los primeros, no a fin de año, sino el primero de año, nos reuníamos ahí durante muchísimos años hasta que falleció mi tío Juan a los 86 años, en 1981,
el padre de René, nos reunimos ahí y yo siempre tengo el recuerdo, siendo chico, cuando iba con mis padres a esa reunión familiar, o sea, mi papá, Domingo Favaloro, hermano de Juan, tengo el recuerdo de la carpintería, como era ebanista mi tío en una casa enorme, y en el fondo tenía la carpintería, y todavía yo recuerdo en mi mente el olor a la viruta de la carpintería que en el fondo había de esa casa. Yo recuerdo que iba al fondo, cuando llegaba el olor a la resina, la madera, me quedó grabado para toda mi vida. Cuando uno era chico, le quedaban esos recuerdos. Y bueno, ahí era una reunión tradicional, sagrada, donde la familia se reunía a rajatabla durante muchísimos años. Y además, con las reuniones tradicionales que duraban todo el día, porque no solamente eso terminaba con el almuerzo, sino que como mi tío venía de Avellaneda, algunos venían de Loma de Zamora, algunas hermanas y demás, nos quedábamos el día entero, almuerzo y cena, y conviviendo y compartiendo y poniéndonos al día con muchos temas en esa casa. Todos los primeros de año, los Favaloros tenemos ese lugar de reunión. Es un poco el recuerdo que uno tiene de la familia, ¿no es cierto? Y además, con las charlas habituales en cualquier familia, temas políticos, temas deportivos, etcétera, etcétera. Pero siempre manteniendo, digamos, un respeto y un estilo de vida que todavía recuerdo porque éramos como 30 o más los que nos reuníamos, y ahí en la cabecera de esa mesa estaba mi tío Juan, el padre de René, encabezando la reunión familiar que lo hacíamos todos los años. Tengo un recuerdo imperecedero de toda esa etapa, ¿no? Que me ha quedado muy grabada. Bueno, ¿y cómo eran esas reuniones respecto al fútbol? Digamos, se hablaba de gimnasia, era una familia muy Sí, gimnasista. la gran mayoría éramos todos gimnasistas. Es decir, René, con relación a gimnasia, tiene el vínculo así. Cuando fue a la cancha, porque René nació en el 23, 1923, el, el tío materno, Leopoldo Raffaelli, lo llevó a la cancha, que también era gimnasista, tanto de la parte de los Favaloro como de los Raffaelli, que era la mamá de René. Bueno, lo llevó a la cancha cuando René tenía 9 y 10 años y vio la gran campaña del Expreso del 33, o sea, un equipo imborrable para la vida de gimnasia. Entonces quedó totalmente marcado por esa trayectoria del año 33 de René. Entonces, ya quedó impregnado René por esa figura. ¿Y qué pasó? René lo seguía gimnasia, pero a muerte. Tal es así que se da otra curiosidad. René estuvo 11 años en Jacinto Arauz, desde 1950 a 1961. Cuando René viene, fines del 61, el 2 de febrero del 62 parte para Estados Unidos, para Cleveland, para Ohio, después de los 11 años de estar en Arauz. Justo cuando Gimnasia hace la gran campaña del Lobo en el 62. ¿Y qué pasó? En esa época no había internet. René se hacía mandar los diarios por el avión, además resultaban los diarios para ver cómo había jugado Gimnasia cada partido que jugaba en esa gran campaña del 62. También está este recuerdo. Después también la vivió cuando ascendimos. Con Cacho del Mar como presidente, René encabezaba el Tribunal de Honor de nuestro club. Entonces, siguió la campaña permanentemente. Y así, posteriormente, en el 95, con la otra gran campaña de Gimnasia, cuando perdimos el famoso campeonato con Independiente, bueno, René venía prácticamente una vez a la semana a Estancia Chica a charlar con los jugadores. Y no solo eso, sino que allá en la fundación, en Buenos Aires, frecuentemente se reunía con Timoteo, con Grigol, para hablar de táctica y estrategia de fútbol. En la fundación lo hacía habitualmente. Grigol era un asiduo concurrente a la fundación para hablar de fútbol con René en el año 95. O sea, no Y solamente René iba a Estancia Chica, sino que Grigol también lo visitaba en la fundación. claro, claro, y tenían reuniones allá en la fundación. O sea que la vinculación de René con Gimnasia viene desde el Expreso, pasando por la campaña del Lobo, la campaña del 95, y bueno, yo diría hasta queda
grabado a la figura de René en el monumento que le hacen en Arauz en el 2001, después que René fallece, porque René pidió que esparcieran las cenizas de él en Jacinto Arauz, entonces familiares fueron a llevar las cenizas el 25 de mayo del 2001 y las esparcieron en Jacinto Arauz como René había pedido. Pero en junio de ese mismo año, con Dardo Cotiñola a la cabeza, se inauguró el monumento de René Favaloro en Jacinto Arauz, que todavía está, y llevaron, Dardo fue el encargado de llevar la bandera de Gimnasia, un trozo de tablón del estadio de Gimnasia, que está ahí en el monumento de René en Jacinto Arauz. O sea que también a ese nivel está el recuerdo de la figura de René con Gimnasia. ¿Qué te parece? Y es maravilloso, ¿no? Y hablando de reconocimientos, lo charlábamos un poquito en la previa, que, bueno, más allá de la platea, doctor René Favaloro, de la escuela René Favaloro, que sigue creciendo y que se viene motorizando muy bien, gracias a Dios, hace muchos años. También está, y esto es un poquito más reciente, y sé que usted tuvo el gusto de verlo, la estatua, una estatua que ha donado la familia Di Marco, que Sí. está en nuestro museo de club, en el Estadio del Bosque. ¿Qué representa para usted esta obra, ¿no?, de Fernando Pugliese, el artista, ¿no?, que es en tamaño natural, impresiona la calidad de la obra, ¿no? Es impresionante la similitud con las expresiones de René, está muy bien lograda. Yo creo que es una de las mejores estatuas que han hecho de René en todas partes que lo han hecho. La mejor es la estatua que tenemos en el Museo Yo creo que no hay nada que pueda superar esa naturaleza que tiene esa estatua en relación a cómo era realmente René. Y además es un orgullo que realmente esté esa estatua de René en nuestro club, porque creo que para llegar a nuestro club, esa estatua, antes de llegar al club, dio unas cuantas vueltas por algunos lados y no habían encontrado el lugar adecuado como para poder incorporarla, y alguien tuvo la brillante idea de la familia que la donó en traerlo al club, porque dice, si Herrera de Gimnasia, qué mejor lugar que esa estatua esté en el Museo de Gimnasia. Y bueno, y ahí la tenemos en el museo, la estatua, para satisfacción de todos los triperos, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Y ya que hablamos de algunas campañas, bueno, mencionaba esta del ascenso del 84, mencionaba Sí. la del 95, bueno, el 93-94, donde se dio el campeonato de gimnasia del torneo centenario, calculo que él también lo Sí, vivió, pero más allá de estas sí. campañas, ¿qué equipos han quedado en la memoria de René, que han sido motivo seguramente de charlas familiares, o qué jugadores ha idolatrado, o sea, o le ha gustado siempre? Y bueno, él siempre hablaba en Gimnasia, recordaba al Expreso del 33, que el impacto inicial que tuvo ese famoso equipo del año 33, con jugadores que fueron toda una gloria, ¿no? Herrera, De Lobo y Recanatini, Montañez, Minelli, Miguel, Peralta, Palomino, Naol, Soros y Morgada. Bueno, ese famoso equipo Ah, que pero René... la tiene clara, también usted, porque él lo ha mencionado como que el 33 fue un equipo que lo marcó y que esa frase también, pero usted no está muy lejos. Y bueno, porque uno lo ha incorporado, aunque no lo haya vivido, lo ha incorporado. Después, haber vivido en el año 62, bueno, para mí fue un equipo también brillante. Los hermanos Bayo, el Tanque Rojas, Yacia, Gómez Sánchez, un equipo que era Minoyan, el turco Minoyan al arco, un equipo que debió haber sido campeón. Tuvimos la mala suerte de que estos últimos partidos se desestructuró un poco el equipo, nos faltaron algunos jugadores porque era un plantel corto. Entonces eso determinó que no pudimos llegar a un final de un torneo donde nos dieron grandes satisfacciones. Yo siempre recuerdo que tuvimos 2 partidos seguidos en el 62, con Estudiantes primero en la cancha Estudiantes y después con Boca en la cancha Gimnasia. 2 partidos súper difíciles. Le ganamos a Estudiantes en la cancha Estudiantes 2-0, y me acuerdo que el negro Antonio, jugador de Estudiantes, jugó en Gimnasia contra Estudiantes, donde había jugado toda su campaña. Y después, en la cancha de Gimnasia, le ganamos a Boca,
que lo teníamos segundo, que después, bueno, salió campeón, pero llegamos a sacar 4 o 5 puntos, faltaban 6, 7 fechas, que ganamos 2-0, y no me olvido de que el primer gol de Gimnasia lo hizo Ratín con un gol en contra que se hizo desde la mitad de la cancha, porque pateó hacia el arco y el arquero estaba distraído, Roma, y la pelota entró en un ángulo y ese fue el primer gol de ese famoso partido que era casi una final del campeonato. O sea que a mí también ese equipo me quedó grabado y a René también. Por eso que él no lo pudo ver ese equipo, porque René no estaba en Estados Unidos, en el 62 se fue para Estados Unidos, pero lo vivía a través de los diarios que le mandaban desde acá, desde La Plata, para que pudiera ver cómo había jugado Gimnasia, ¿no es cierto? Y, y yo creo que además las charlas que uno tenía, porque con René solíamos hablar, porque yo estaba ocupado con mi actividad y él en Buenos Aires, pero hablábamos por teléfono alrededor de las 8:30, 9. Él se acostaba más temprano porque allá a las 7 de la mañana andaba por la fundación. Yo con mi consultorio terminaba a veces a medianoche, pero hacía una pausa alrededor de 8:30, 9 para poder charlar un poco con René, y muchas veces hablando de fútbol y hablando de la actualidad de Gimnasia. No había día que no tocáramos el tema de Gimnasia, además de ponernos en contacto familiar, preguntándonos cómo estábamos cada uno, siempre tocábamos el tema de Gimnasia, que él lo vivía apasionadamente. Y bueno, yo creo que siempre que René se iba del país, él recordaba tres. Él recordaba el barrio del Mondongo, arqueológico en la ciudad de La Plata, la universidad, incluyendo el Colegio Nacional, que fue famoso para él, todo lo dejó muy marcado, y Gimnasia. Las tres cosas que René recordaba cuando estaba fuera del país. Siempre mencionaba las tres cosas. ¿Recuerda alguna anécdota de cancha de René, sea que le haya compartido con usted o que él le haya confesado, sea de local, de visitante? Tengo una medio graciosa. Resulta que en un partido en Buenos Aires fue a ver un partido de Gimnasia y Huracán. Y él se iba a la tribuna, a la popular, no se iba a la play, pero ese día fue a la cancha, creo que fue la única vez que venido con la señora, con Tony, la señora de. Y no sé qué pasó, qué es lo que dijo René en una discusión que tuvo, no sé con qué otro espectador, que intervino la policía y estuvieron a punto de llevárselo preso. Porque sí, eso ocurrió en la cancha de Huracán. La señora le dijo, nunca más te acompaño a ver un partido de fútbol. Bueno, muestra su fanatismo, ¿no? Hay no sé si es una bandera, pero una frase que dice, el hombre que más sabía del corazón era hincha de Gimnasia, ¿no? Pero aparte era sanguíneo, por lo visto, y es muy graciosa Sí. la anécdota. Sí, René lo vivía apasionadamente, el fútbol, apasionadamente. Hemos hablado del René gimnasista, hemos hablado del René como profesional, desde su aporte a la ciencia, a la medicina, tan grande y tan valorado aún hoy como eminencia, pero usted en charlas previas me ha hablado justamente de eso, y tiene que ver con el René Favaloro como médico rural, pero a partir de este concepto de que él, más allá de su aporte, nunca se reconoció, digamos, o ante el público se reconocía en realidad como alguien común y corriente, como un médico rural. Cuénteme un poquito esa anécdota frente a sus alumnos que me mencionó. Bueno, René se sentía médico rural por todo lo que él había hecho en Jacinto Arauz. No lo llegó a comunicar mucho acá en la Argentina, pero lo decía habitualmente cada vez que él hacía presentaciones en congresos internacionales, donde todos los congresistas que eran médicos, siendo ya una figura relevante y habiendo descubierto el bypass en el año 67, bueno, la figura de René es una figura reconocida mundialmente. Por algo el profesor Mainetti dijo, hay una cirugía cardiovascular antes de René Favaloro y una cirugía cardiovascular después de René Favaloro. Era así. Entonces, pensaban encontrarse con un médico de alta complejidad. Y René siempre decía, no, ustedes están delante de un médico rural. Que yo haya descubierto el bypass no deja de lado la posibilidad de lo que yo siento que soy un médico rural, a pesar de lo que he hecho. Además, habría algunas anécdotas que contar que quedaron para la posteridad. Por ejemplo,
Pocos saben que René estuvo detenido, estuvo preso cuando fue estudiante. En el año 45, como era presidente del centro de estudiantes, llegó a estar detenido en la universidad cuando la policía entró en la universidad, en el ámbito universitario, en octubre del 45. Bueno, René estaba adentro de la universidad, le tiraron bombas lacrimógenas y demás a todos los estudiantes que estaban ahí, y entre los cuales se encontraba también, además de Cacho, estaba Cacho del Mar, además de él, como estudiante ahí en la universidad. El presidente era Alfredo Calcaño, que lo detuvieron, y el vicepresidente fue el que asumió el lugar de él. Esa fue una de las anécdotas. Otra que René tuvo la ocasión en el año 82 de operarlo a Fangio en el Güemes, antes de que René fuera a su fundación, y le hizo 5 bypass. Y decía siempre René, qué cosa curiosa, el quíntuple campeón del mundo, 5 veces, tuve que hacerle 5 bypass para que pudiera seguir viviendo. Y eso es otra de las anécdotas que René ha tenido. También, así rápidamente, podríamos decir que el único médico latinoamericano que tiene un busto en Cleveland es René Favaloro. Después que René se fue, en el año 89, está el busto de René en Clínica Cleveland, recordándolo a él. Y no solo eso, fue condecorado por el rey de Tailandia en 1999. El New York Times, en febrero del 2000, estando René vivo, lo declaró la leyenda del milenio. Y además, desde el punto de vista político, él rechazó todo ofrecimiento político, pero fue nominado en la época de Duhalde, difundido ampliamente periodísticamente, con la posibilidad de ser gobernador de la provincia, vicepresidente, y René siempre sí declinó todo ofrecimiento de postulación. Hay una frase de Mainetti que yo la puse en el libro que decía, René fue envidiado por los poderosos, alabado por los humildes, no pudo ser capitalizado para la política porque se radicó en un país que le faltaban la estructuración social, que no era nación, porque nos hemos olvidado las bases de Juan Bautista Alberdi. Esa frase de José María Mainetti, que yo le incorporé, realmente lo pinta de cuerpo entero cuál era la figura de René. René decía, yo soy médico, me dedico a mi profesión full time, y si realmente me ocupo de mi profesión, no puedo distraerme en otro tipo de tarea que no sea el paciente. Esos son algunos de los aspectos que yo creo que merece la pena ser destacados, ¿no es cierto? Recién usted hacía mención a la cuestión política. Sí. ¿Qué visión cree usted que tendría hoy René respecto a la salud pública con temas de sensibilidad social? Bueno, René siempre, ya en su época también, criticaba el sistema de salud porque, según él, no abarcaba la totalidad que tendría que abarcar en relación a la cobertura a la gente de pocos recursos. Siempre decía René, llegó a decirlo, me lo comentó y lo hizo público, que si el sistema de salud, llegó a decir, él a lo mejor exageró un poco, pero en su época lo dijo allá a fines de la década del 90, que si el sistema de salud no se mejoraba y no tenía una cobertura mayor, el problema iba a llegar a ser tan grave que iban a ir juntando los muertos por la calle ante la falta de la asistencia correcta por la carencia de un sistema de salud adecuado, porque llegó a decir en un momento dado que los recursos económicos que tenía el país eran como para poder cubrir ampliamente el sistema sanitario. Acá René, en el año 93, 94, dio una conferencia en el Colegio de Escribanos en La Plata, porque le pidieron que hablara sobre el sistema de salud. Entonces él hizo todo un encuadre del sistema de salud de su momento, con la colaboración de los epidemiólogos y de los sanitaristas que él tenía en la fundación, y vinieron a dar la charla muy amplia, muy completa, y se expuso a todo tipo de preguntas. Yo estuve en esa conferencia que dio René. Y en ese momento dijo René, año 93, 94, que el mejor sistema sanitario de salud en ese momento era el de Canadá, de acuerdo a todo lo que él había evaluado. Y dijo que con los recursos que tenía la provincia, unificándolos, sobraba plata como para poder atender correctamente a todos los habitantes.
y no diversificados en distintos lugares, por ejemplo, en distintos organismos que cubrían, que tenían, digamos, el reparto de la parte económica en 3, 4, 5 lugares diferentes, y René decía que en vez de estar separados todos los aportes en distintas federaciones, clínicas, etcétera, etcétera, que manejaban el sistema sanitario, tenía que unificarse en un solo lugar para poder brindar eso. Bueno, le hicieron un montón de preguntas, René la contestó, y al poco tiempo yo hablo con René y le digo, escúchame, ¿qué conclusiones quedó después de la charla que fue brillante y qué noticias tuviste después de la disertación que tuviste acá en La Plata en relación al sistema de salud de la provincia? Me dice, ninguna. No tuve ninguna respuesta porque desgraciadamente, dice, en este país cuando tocas lugares claves como para poder querer solucionar y unificar algo, alguien se siente muy tocado y prefiere no modificar nada, dejar todo como está, sin que se pueda resolver el problema de fondo, porque hay conveniencias personales para que eso no ocurra. Esa fue la respuesta que René me dio en su momento. No, y aparte hay una cuestión que él ha mencionado y lo dijo públicamente, que en temas de sensibilidad social y en temas complejos como el aborto, incluso hay una cuestión donde lamentablemente, por cuestiones de recursos económicos, las personas con mayor vulnerabilidad social terminan quedando fuera de esa cobertura, ¿no? Es algo que él ha hecho mención y es una pena que siga pasando. Exactamente. Además hay un detalle importantísimo. Cuando él creó la fundación, la, imitando las fundaciones de Estados Unidos, ¿qué pasó? La fundación no tiene un fin de lucro, sino que tiene un fin social. Es decir, recibe los aportes privados como para poder devolver en calidad asistencial a la comunidad los recursos que recibe. Eso ocurre en los países más desarrollados. Él en Estados Unidos vio que ese sistema funcionaba así, pero acá eso no funcionó. Incluso yo hablé con él y digo, mira, te has equivocado en relación al funcionamiento de la fundación. ¿Por qué? Porque muy pocos aportes de grandes empresas de la Argentina le aportaron a René algo para que la fundación pudiera seguir funcionando. Entonces, al no tener los aportes correspondientes y tener las inversiones que tenía que hacer la fundación, incluso comprando los insumos que eran importados a valor dólar, todo eso le generaba un déficit que le impedía seguir funcionando. Eso fue uno de los grandes dilemas de René en su última etapa. Yo diría que René, como más de una vez hemos dicho, no es que se quedó sin proyectos. A René le destruyeron los proyectos para poder continuar con la vocación que él tenía y que traía de todo lo que había incorporado en Estados Unidos. Bien, sí, es una historia que tristemente conocemos y ha sucedido con los avatares de la política que lamentablemente nos toca atravesar, pero usted lo mencionó en algún momento como para retomar un poco el eje gimnasista de la charla. Y me mencionó en algún momento alguna anécdota respecto a la cancha de René. Él iba a un lugar particular del estadio. Así es. Así es. Cuénteme un poquito de eso. Bueno, René solía ir desde chico a un lugar que está enfrente de la platea, un poco a la izquierda, o sea, hacia la Ochava que va para el lado de 60, sin llegar a la Ochava. Antes de la Ochava, él se ponía en ese lugar para ver los partidos. Es el lugar que él habitualmente iba a ver los partidos. Enfrente de la platea oficial, un poquito a la izquierda de esa platea, sin llegar a la Ochava de 60, era el lugar donde René se ponía para ver los partidos. Era el lugar que me lo comentó él a mí, por lógica yo no lo podía saber de otra manera. Bueno, ese es el sitio donde René iba a ver los partidos cuando era chico a la cancha de gimnasia. Dato que no es muy conocido y que creo no está registrado en ningún lado, ¿no? Es un pequeño dato, no es trascendente, pero es un poco anecdótico el hecho de que ese era el lugar que prefería René para ir a ver los partidos. Seguro. Bueno, Domingo, realmente, como hemos dicho antes, es muy difícil resumir en una charla todo lo que implica el perfil de don René Favaloro por lo que fue como profesional en su trascendencia médica, desde su rol y su aporte de la ciencia, como gimnasista, como persona, y en estas anécdotas y en estas pequeñas historias que sin
su intervención y su soporte no hubiéramos conocido. Así que le agradezco el tiempo, fue un gustazo para nosotros, y es una alegría todo hoy, con un Favaloro de por medio. Así que le mando un gran abrazo, y bueno, arriba Gimnasia y arriba Favaloro. Un abrazo grande, gracias. Bueno, que así sea. Bueno, y para mí ha sido un gusto enorme el poder tener esta entrevista para nuestra querida institución, recordando la figura de René Favaloro, un gimnasista de ley que tenemos el gran orgullo de que es una figura mundial y además hincha de Gimnasia. Yo creo que eso es un logro que no lo tiene ningún otro club. Un tripero de corazón, podríamos decir, para cerrar. Así es. Bueno, Domingo, un abrazo grande, fue un gustazo. Gracias. Un abrazo grande y a tu disposición. Y saludos a todos los gimnasistas.